alterado por estímulos de diferente magnitud, con reacción de los vasos, del intersticio y del parénquima, que son dependientes del sistema nervioso vegetativo. Ahora bien, el sistema nervioso vegetativo tiene dos caras, como una moneda. El sistema simpático y el sistema parasimpático son antagónicos entre sí, pero desde el punto de vista funcional son complementarios. El simpático se trata de un sistema de acción ergotropo y cuyo principal neurotransmisor es la adrenalina, y el parasimpático es un sistema de recuperación trofotropo y cuyo principal neurotransmisor es la acetilcolina. Es importante destacar que dentro de las observaciones que realiza Ricard, la importante actividad del sistema parasimpático en los vasos. Esto se debe a que cuando se produce una simpaticolisis, es decir, una inhibición del sistema simpático, se produce una vasodilatación, pero Ricard observó que a pesar de eso, la vasodilatación era mucho más amplia que la esperada por la simpaticolisis, de tal manera que asume o entiende de que es el parasimpático el que actúa en ese momento. Asimismo, el sistema nervioso vegetativo tiene dos importantes ramas, una rama eferente y una rama aferente. La rama eferente es la que transmite el estímulo desde las porciones centrales y lo lleva a la periferia, mientras que las ramas aferentes es una retroalimentación desde la periferia para explicar o informar sobre la situación del tejido. La irritabilidad de las fibras vegetativas aumenta de central a periférico. Esto es muy importante tenerlo en mente para poder explicar lo que a continuación viene. Como dije, el estímulo que nos interesa, o la parte del estímulo que nos interesa, es la magnitud. De tal manera que un estímulo que se produce una activación del sistema neuroretículo terminal, que es el sistema nervioso vegetativo que acompaña a los vasos sanguíneos, tanto a nivel de las arteriolas y las vénulas, como en el sistema capilar. Aquí vemos histológicamente la diferencia entre una arteriola y una vénula. Una vez que se produce la alteración a través del sistema neuroretículo terminal a nivel de los vasos, se puede producir dos respuestas, una vasoconstricción o una vasodilatación, que a su vez tendrán consecuencias en el tejido. Ahora bien, Rique observó que en una situación fisiológica los vasos sanguíneos estaban en una especie de oscilación entre la vasoconstricción y la vasodilatación, entre una hiperemia y una isquemia, entre una disminución de un aporte mayor del flujo sanguíneo o un aporte menor del flujo sanguíneo. Esta situación fisiológica se había alterada ante la presencia de un estímulo, y él determinó a través de las observaciones, como le acabo de decir, de días, de semanas, a través del microscopio, que se pueden producir tres grandes etapas en este tipo de respuesta. La primera etapa, en relación a la magnitud del estímulo, puede ser una fluxión o hiperemia verdadera, una segunda etapa, la isquemia, y en una tercera etapa, la éxtasis. Veamos cada uno por separado. La fluxión o etapa o hiperemia verdadera, que es la primera etapa, se produce a través de la aparición de un estímulo leve. Esta aparición del estímulo leve produce una irritación del sistema nervioso peribasal, como ya había mencionado, que en realidad se trata más bien de un estímulo del sistema parasimpático peribasal. Como recuerden que les dije que el sistema parasimpático tenía mayor prevalencia más que la simpaticolisis. Cuando esto produce esta vasodilatación, se produce importantes consecuencias. Una es un aumento del flujo sanguíneo. Dos, hay un aumento del intercambio entre el flujo sanguíneo y el intersticio. Y al suspenderse el estímulo, regresa la situación al ciclo fisiológico de hiperemia e isquemia. En una segunda etapa, si este estímulo aumenta de intensidad, es decir, hacia un estímulo moderado, se permanece la irritación del sistema nervioso peribasal con irritación de los vasoconstrictores y se produce una vasoconstricción y con una serie de consecuencias clínicas. La primera, hay una disminución de la perfusión sanguínea. Segundo, hay isquemia de los tejidos. Tercero, no hay salida de plasma o de célula. Esto lo distingue de la éxtasis, que vamos a ver a continuación. Al suspenderse el estímulo, regresa una vez más a los ciclos fisiológicos de hiperemia e isquemia.
La tercera etapa, o la etapa de éxtasis, se produce cuando hay un estímulo muy intenso o cuando hay un estímulo moderado pero persistente en el tiempo. Con la irritación del sistema nervioso peribasal se produce una vasoconstricción a tal punto que se produce un cese del flujo sanguíneo. Ahora bien, Ricker distingue tres etapas tres importantes áreas en el tiempo cuando se produce la vasoconstricción con cese del flujo sanguíneo. La situación antes de la completa falta del flujo sanguíneo se denomina preéxtasis. Y la situación en la que se produce la disminución del estímulo con el restablecimiento del flujo sanguíneo se denomina postéxtasis. Ricker determina que la preéxtasis y la postéxtasis los engloba en un gran conjunto denominado periéxtasis. La periéxtasis se caracteriza por salida del plasma, que clínicamente se distingue por la presencia de edema o derrames en cavidades articulares, como por ejemplo la rodilla. La eritrodiapedesis, que consiste en la salida de glóbulos rojos, caracterizándose esto clínicamente por sangrado e incluso por infartos. Y la leucodiadepesis, que clínicamente puede distinguirse o puede aparecer por la presencia de abscesos. Ahora bien, esto es quizás lo más importante desde el punto de vista de la terapia neural, la engramabilidad del sistema nervioso vegetativo. Ricker determinó que ante la presencia de un estímulo se produce una irritabilidad o alteración de la función nerviosa, tanto regional como sobreregional, produciendo entonces una disminución de la excitabilidad de la membrana nerviosa con una despolarización mantenida, y se produce entonces una célula enferma disfuncional, que en general es lo que explicaría la presencia de focos interferentes al sistema nervioso neurovegetativo. Ahora bien, así también tenemos sin embargo, Ricker también determinó que a la inversa esta engramabilidad puede funcionar. Este es el mismo esquema que ya les había presentado, pero cuando aplicamos terapia neural se produce una repolarización o estabilización del umbral de la excitabilidad, produciendo entonces una estabilización de la membrana, y esto se produce utilizando procaína con el metabolito PABA. ¿Se acuerdan de ella? Que a su vez produce una recuperación de la función interferida de los circuitos del sistema nervioso neurovegetativo. Y es importante destacar que el anestésico local debe colocarse lo más próximo al sitio de irritación, aunque también puede aplicarse a nivel de los segmentos, o, bueno, ayer vimos tres posibilidades de colocación. Ahora bien, esto clínicamente, ¿cómo nos puede servir a nosotros la utilización del principio de la terapia relacional de Ricker? Bueno, que nos interesa a nosotros es hiperenga, es decir, la primera etapa. Un intercambio con el intersticio de una forma adecuada, con una vasodilatación, un aporte importante al flujo sanguíneo. Cuando se produce un estímulo, se produce una irritación del sistema nervioso neurovegetativo, como ya hemos mencionado, se producen cambios en el pH dependientes de la perfusión del intersticio, y se produce irritación de las fibras sensibles al dolor con la aparición de dolor. Ahora bien, cuando aplicamos la terapia neural, la simple inyección, el uso de la aguja seca, lo que llaman aguja seca, con el uso del anestésico local, en este caso la procaína, que es la ideal, se produce entonces una vasodilatación. Esta vasodilatación se debe, explico una vez más, por el uso de la propia aguja seca y el metabolito dietilaminoetanol, que es producto del metabolismo del anestésico local procaína. Todo esto produce una vasodilatación del sistema parasimpático. A su vez, el otro metabolito, el PABA, produce una simpaticolisis, con lo que se produce una estabilización de la fibra del dolor y una eliminación del dolor.
De tal manera, como conclusión importante, es que la patología relacional de Richter es la base científica de la terapia neural. Ahora bien, la aplicación terapéutica o grupos de terapia utilizando el principio de Richter son enfermedades degenerativas como del aparato locomotor, artrosis por ejemplo, órganos internos, sistema nervioso, sistema vascular, piel y mucosas. Ante enfermedades infecciosas, bien sea bacterianas, virales o micosis, enfermedades con dolor, especialmente las neuralgias, cefaleas, dolores orgánicos, dolores del aparato locomotor, dolores de miembros fantasmas, combinaciones de las anteriores o bloqueos de los campos interferentes. Gracias.